Bueno, a continuación estará presentando nuestra compañera, la doctora Andrea Alejandra Arrúa. Ella es egresada con medalla de oro de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, con el grado de Ingeniería Agronómica, orientación en protección vegetal. Fue becaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, CONACYT México y Itaipú Fundación Carolina. Egresada con honores y carta de felicitación de la maestría y doctorado en parasitología agrícola de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, México. Estancia postdoctoral en la Universidad de Córdoba, España. Investigadora a tiempo completo en CEMIT UNA, profesora asistente de la Cátedra de Agrobiotecnología en FACEN UNA. Autora principal y correspondencia en publicaciones en revistas de alto impacto, categorizada PRONI nivel 2, investigadora principal en proyectos cofinanciados por la UNA CONACYT INVIO. Y ahora nos va a presentar en el tema que ella misma nos va a estar indicando. ¿Se puede ver bien mi pantalla? ¿Hola? Sí, se puede ver, Andrea, yo puedo ver. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces yo les voy a estar hablando del llamado síndrome del edificio enfermo, ¿verdad? Es parte de los avances de un proyecto de investigación del CEMIT, cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el Fondo para la Excelencia en la Educación e Investigación FEI. Nuestro proyecto se llama Evaluación de bioaerosoles fúngicos en ambientes hospitalarios mediante el análisis del microbioma por secuenciamiento del metagenoma. Entonces, los integrantes del equipo somos un montón. Está Gilberto, Yadira, Danilo, Cristian, Horacio, Adam, Pablo, Marta, Laura, Lucila, Juliana, Josefina, Inocencia, José, Gabriela, Cintia, Eduardo, Fiorella, Tamara, Magalí, Gladys, Carolina y Mabel. Y de nuestro proyecto forman parte la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN, el Instituto Nacional del Cáncer y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Entonces, como introducción les voy a hablar un poquito de lo que son los bioaerosoles. Los bioaerosoles son las denominadas colectivamente contaminantes biológicos aerotransportados y están constituidos por los hongos, bacterias, virus, polen que se encuentran en forma de partículas suspendidas en el aire. Ellos son parte integral de nuestro sistema ecológico y juegan un importante papel en el mismo. Estos microorganismos están presentes en el exterior y pueden ser introducidos al interior por la ventilación natural o bien mecánica, ¿verdad? Las superficies húmedas como el cuero, la madera, las alfombras, jabones, telas, las paredes de nuestras casas, los cielos rasos. Algunas pastas y adhesivos son ejemplos de los sitios donde ellos se depositan y posteriormente se amplifican. Entonces, a medida que estos mohos crecen en interiores húmedos o mojados, la exposición humana es posible, ya sea por contacto directo con las superficies o a través del aire, si es que las esporas o los fragmentos o productos, pedazos de micelio u otras estructuras están en el aire, bueno, pueden depositarse en nuestras heridas o bien ser absorbidos cuando nosotros respiramos. La reproducción de los hongos se realiza mediante la producción de esporas y las personas están expuestas a estas esporas o fragmentos de los mohos por la inhalación o por contacto o por deposición a través de pequeñas roturas de la piel. Entonces, la pregunta es, ¿podemos controlar los bioaerosoles? Esa es una pregunta muy interesante, sobre todo en un país que tiene las condiciones subtropicales o tropicales como el nuestro. Tenemos las condiciones propicias para el desarrollo de estos organismos que son elevada humedad y temperatura. El control de los bioaerosoles en ambientes externos es imposible. No podemos controlar lo que hay en los bosques, en los jardines, en el patio de nuestra casa. Sin embargo, en los interiores es posible lograrlo si tomamos ciertas medidas.
Ahora, ¿de qué dependen los efectos de estos bioaerosoles? Sobre todo los fúngicos, que son los que nosotros estamos estudiando principalmente. Depende de la especie del hongo. Bueno, eso va a estar asociado, por ejemplo, a qué cantidad de esporas produce un hongo, si tiene una alta o una baja esporulación. La cantidad, los productos metabólicos que son producidos por los hongos. Bueno, hay hongos que producen ciertos compuestos que son tóxicos, otros compuestos que son picantes, ¿verdad? Y bueno, eso depende de cada especie. La cantidad y la duración de la exposición del individuo. No es lo mismo que yo esté en un ambiente en el que, bueno, esté expuesto por 30 minutos a que yo tenga ese problema en mi casa o en mi oficina, donde yo estoy constantemente expuesto a las esporas, los metabolitos secundarios y ese ambiente húmedo que es insalubre. Y la susceptibilidad específica de las personas expuestas. Obviamente no es lo mismo que una persona sana, adulta, deportista, bien alimentada, esté expuesta a una persona que tiene algún tipo de enfermedad de base, o una persona mayor o un niño que no tiene su sistema inmunológico completamente desarrollado. Ahora, ¿por qué son importantes los bioaerosoles para la vida humana? Los bioaerosoles se introducen en el cuerpo humano, dijimos, por inhalación o por deposición en las heridas o pequeñas roturas de la piel. A veces esas roturas pueden ser imperceptibles para nosotros. Y a pesar de los mecanismos de defensa del cuerpo humano, estos bioaerosoles podrían causar daños a nuestra salud. Ahora, los efectos sobre la salud son variados. Yo les cité los principales. Infecciones en la piel, en los ojos, ¿verdad? Pulmonares en los casos más graves. Irritaciones, toxicidad, como les había mencionado, muchas especies producen metabolitos secundarios que son tóxicos, o bien las alergias, que son bastante comunes. Ahora, estos efectos se agravan al considerar la salud de personas inmunocomprometidas, por ejemplo, los enfermos de cáncer o las personas que se encuentran en las terapias intensivas de los hospitales o en las salas de neonatología, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es monitorear la presencia de bioaerosoles fúngicos y bacterianos, le agregamos a las bacterias ahora, pero el objetivo principal es monitorear los hongos presentes en 4 áreas de un hospital público en Paraguay. Y ese hospital público es el Instituto Nacional del Cáncer. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que estudiar el metagenoma? Anteriormente los micólogos, bueno, nos centramos y hasta ahora nos centramos en muchas especies que son principales, ya sea por su prevalencia, por su importancia a nivel de industria, salud, a nivel de los problemas que puede ocasionar en el campo. Pero bueno, ahora tenemos una visión que es holística. No solamente estudiamos a las especies en particular, sino que estudiamos los efectos de la conjunción de todas esas especies, las interacciones que ocurren entre ellas, los efectos de esas interacciones, en este caso, sobre los enfermos, los pacientes del Hospital del Cáncer y los ambientes que estamos estudiando, bueno, y la riqueza y la diversidad de esas especies. Eso nos da una información que es fundamental para poder tomar medidas adecuadas para el control de estos patógenos que se encuentran en el ambiente. Ahora, ¿cómo iniciamos nuestro trabajo? Lo primero que hicimos fue un muestreo piloto. Si uno se pone a estudiar bioaerosoles, bueno, hay mucha literatura y esa literatura se ha incrementado en este último año debido principalmente a que, bueno, la pandemia que estamos viviendo ha hecho que surja con mucho interés el estudio de esos bioaerosoles, porque yo creo que todos hemos leído, bueno, que el COVID queda suspendido en los bioaerosoles y ese es uno de los motivos por los cuales uno mantiene la distancia entre personas y también hay que evitar las aglomeraciones, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos primero fue determinar cuál sería el medio de cultivo más adecuado para la captura de los organismos que estábamos intentando estudiar, porque realmente
no teníamos idea de qué era lo que podíamos encontrar. Entonces tomamos un punto que consideramos que podía ser de los más conflictivos, que es la cocina metabólica dietética del hospital. Lo que hicimos fue colocar placas a nivel del suelo y a diferentes alturas. ¿Para qué? Para poder capturar los organismos presentes mediante el método de sedimentación y mediante un colector ciclónico de esporas. Entonces consideramos parámetros como el tamaño del ambiente, ¿verdad? En metros cúbicos y la cantidad de tiempo que tendríamos que realizar el muestreo en función a esa medida. Además, consideramos otros parámetros como por ejemplo la cantidad de personas que estaban presentes en esa sala en ese momento. Entonces, tomamos valores relacionados a la humedad del ambiente, a la temperatura en ese momento, a la cantidad de personas que están presentes en ese ambiente y el metraje para poder calcular el volumen en metros cúbicos. Y también en este caso, bueno, como se trataba de un muestreo piloto para la selección de diferentes medios de cultivo para la captura de las esporas, lo que hicimos fue tomar diferentes medios de cultivo. Trabajamos con el malta agar, el agar nutritivo, el agar agua, el agar saburó, el agar sapec y el triptona de soja agar. ¿Por qué? Porque como les digo, no sabíamos la cantidad de hongos y bacterias que estaban presentes en ese ambiente y como nuestro objetivo principal es la captura de hongos, teníamos cierto temor en que se nos saturen de bacterias. Una vez realizado nuestro muestreo, realizamos una incubación y un análisis de las placas a 24, 48 y 120 horas y bueno, el conteo de unidades formadoras de colonias fúngicas y bacterianas para hacer el cálculo por metro cúbico. Posteriormente hicimos un análisis de varianza y una comparación de medias entre la cantidad de colonias fúngicas y bacterianas presentes en los diferentes medios de cultivo utilizados y las ubicaciones en los puntos de muestreo seleccionados. Entonces, ¿qué pudimos determinar? Que el medio más efectivo para la captura de los hongos que están en rojo, ¿verdad? Y las bacterias están en azul, fue el SAPEC seguido por el PDA. Y el menos efectivo fue el malta salagar, seguido por el agar nutritivo. Entonces dijimos, bueno, podemos en los muestreos posteriores tomar estos dos mejores medios, SAPEC y PDA. En el caso de las bacterias, bueno, el medio más efectivo fue el PDA, seguido por la triptona soja agar, pero como ustedes pueden ver, hay una gran variación. También consideramos esos aspectos. El medio menos efectivo fue el agar saburó, seguido por malta salagar. En cuanto a los diferentes puntos en los que tomamos las muestras, el punto de mayor contaminación fue el punto donde se preparan exactamente los alimentos enterales, pero dijimos, tiene sentido, ¿por qué? Porque ellos trabajan con una licuadora y se está ahí constantemente liberando polvo, entonces tiene sentido que esas esporas fúngicas queden suspendidas en los bioaerosoles. Entonces determinamos que ese es el punto de mayor contaminación y que hay que tener más cuidado. Bueno, y estamos diseñando métodos para poder solucionar ese problema. Y el punto menos contaminado fue el punto del lavadero, donde constantemente está circulando agua y bueno, hay una limpieza que es mayor. Aquí pueden observar algunas de las colonias fúngicas eh, que son resultado, ¿verdad?, del muestreo de la cocina metabólica dietética. Entonces, una vez determinado, teniendo ya una idea de qué era lo que estaba ocurriendo, pasamos a nuestro primer muestreo, que es el muestreo de primavera. Tenemos 4 muestreos que son estacionales. Un muestreo de primavera, uno en verano, ahora en enero, uno en otoño y otro en invierno. Entonces, ya con nuestra metodología ajustada, tomamos los medios más efectivos para la captura de las esporas fúngicas y bacterianas. Hicimos la toma de muestras por sedimentación y también por medio del colector ciclónico. Volvimos a medir los mismos parámetros de humedad, temperatura, cantidad de personas presentes en el ambiente en ese momento, el metraje del ambiente y esta vez ya realizamos la preparación de las placas con y sin antibióticos.
Una vez colectadas las muestras, lo que hicimos fue incubar nuestras placas a 24, 48 y 120 horas y realizamos el conteo de unidades formadoras de colonias fúngicas y bacterianas y la identificación por microscopía a nivel de especie, a nivel de género, perdón. Ahora, los puntos de muestreo ya los ampliamos, en este caso tomamos un quirófano, tomamos nuevamente la cocina metabólica dietética, tomamos la sala de quimioterapia y un pasillo de cirugía que conecta las diferentes salas de internados con los quirófanos. Posterior a la incubación, hicimos la observación de las características macro y micromorfológicas de las colonias para poder determinar los géneros presentes. Entonces, en esta fotografía pueden observar las diferencias entre las colectas realizadas superior por medio del colector ciclón gravedad. Entonces, ¿qué fue lo que observamos hasta ahora? Es bastante interesante. Obviamente que hay una mayor eficiencia en la captura de las esporas tanto fúngicas como bacterianas por medio del colector ciclónico. Por sedimentación, en todos los ambientes que colectamos, en la cocina, en el quirófano, en el pasillo y en la sala de quimioterapia, la cantidad de colonias es menor, ¿verdad? A pesar del tiempo de exposición de las placas que fue de entre 15 y 30 minutos. Con el colector ciclónico, ¿verdad? El número de colonias que observamos es superior en todos los ambientes y es bastante llamativo. Fíjense que el quirófano es bastante limpio comparado con la cocina metabólica, con el pasillo y con la sala de quimioterapia que también es relativamente limpia. La mayor cantidad de colonias fúngicas y bacterianas colectadas en el muestreo de primavera se dio en la cocina metabólica, seguida por el pasillo que conecta las salas de internados con el quirófano, seguido por la sala de quimioterapia y el quirófano. Yo les estoy hablando acá de unidades formadoras de colonias totales. Nosotros ya tenemos eso separado en colonias fúngicas y bacterianas, pero bueno, estamos hablando de un primer avance. Y como había mencionado el doctor Gilberto, también estamos en proceso de escritura de nuestro primer artículo científico, entonces estamos reservando esos resultados para ese artículo. Ahora, ¿cuáles son los principales géneros que pudimos encontrar hasta ahora? El hongo que presentó hasta ahora mayor abundancia fue Cladosporium, seguido por Rhizoctonia, Penicillium fusarium y poco Aspergillus. Eso es bastante positivo. Encontramos hongos que no produjeron esporas, los clasificamos como micelio cenocítico estéril y como micelio septado estéril. Una vez que hagamos los análisis moleculares del metagenoma, bueno, vamos a poder determinar cuáles son esas especies que no han esporulado. Entonces, aquí pueden observar algunos de los hongos de la fotografía en el microscopio. Tenemos Penicillium, tenemos Cladosporium. Suponemos que hay diferentes especies de Cladosporium porque hay diferencia en las características macro y micromorfológicas de las colonias. Hay una gran abundancia entre los organismos que encontramos. Y bueno, en la literatura se menciona, ¿verdad? Que hay una gran presencia de estos diferentes géneros y especies de hongos en diferentes ambientes hospitalarios que se han estudiado. Nosotros no encontramos referencia hasta ahora del estudio de bioaerosoles en una cocina metabólica dietética. Principalmente los estudios de bioaerosoles se dan en los quirófanos y en las terapias. Pero la cocina metabólica es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se preparan los alimentos y bueno, posteriormente eso se lleva a las terapias. Y si la contaminación está en la cocina, entonces es fundamental poder determinar cuál es el nivel de contaminación, cuáles son los géneros presentes y cuál es la riqueza de esos géneros para poder tomar las medidas correctivas necesarias y disminuir los niveles presentes de estos organismos en los diferentes ambientes. Entonces, entre nuestros primeros hallazgos tenemos la selección de un medio de cultivo adecuado para la captura de hongos y bacterias. Hemos encontrado bacterias que son resistentes a los antibióticos en los medios que hemos preparado con antibióticos. Hemos determinado la eficiencia del método de captura. Hemos determinado el área de mayor contaminación, el área de menor contaminación
y los principales géneros fúngicos presentes. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Realizar otros muestreos estacionales con y sin antibióticos. En enero vamos a realizar nuestro muestreo de verano, como les había comentado. En marzo, abril, nuestro muestreo de otoño y en junio, julio, nuestro muestreo de invierno, que va a ser el muestreo final. Tomando muestras a lo largo de las 4 estaciones durante un año. En la cocina metabólica, el quirófano, la sala de quimioterapia y el pasillo de cirugía. Vamos a realizar un análisis de la diversidad y la riqueza por medio del estudio del metagenoma por secuenciamiento total del ADN y de la riqueza por medio de PCR cuantitativa. Estamos en el proceso de rediseño de la cocina metabólica, el diseño de un plan de limpieza con rotación de productos sanitarios y la determinación de cuál es el producto fitosanitario más efectivo y a cuáles ya son resistentes los organismos que estamos aislando, entre otros pasos principales. Entonces, si tienen algún interés, acá les dejo mis datos. Y bueno, quiero agradecer al CONACYT y a Prociencia, ya que nos ha otorgado el proyecto 513, como les había mencionado, evaluación de bioaerosoles fúngicos en ambientes hospitalarios mediante el análisis del microbioma por secuenciación de metagenoma. Muchísimas gracias a todos por su atención y si tienen alguna duda o algún comentario, estoy aquí al pendiente. Bueno, muchísimas gracias. Parece que nos estamos escuchando a la licenciada Claudia. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, si no hay consultas, quisiera presentar a nuestra siguiente ponente,